¿Cómo solucionamos los dilemas? ¿No? Desde el punto de vista sociológico, es posible decir que los dilemas sociales suponen la creación de un orden en temas de cooperación y en dejar que la acción colectiva se desarrolle, ¿no? Entonces hay que crear un sistema, o sea, ¿cómo solucionamos dilemas? Creando una serie de instituciones o de mecanismos que permitan la cooperación entre los actores. Una cooperación que permita además que cada actor persiga sus fines individuales. Existen tres tipos de soluciones frente a estos dilemas sociales. Un primer tipo puede ser afectar las motivaciones de los actores, es decir, intentar cambiar motivos egoístas por motivos altruistas, o examinar, por ejemplo, cuáles son los valores sociales, promover el cambio cultural, ¿no? Eso pueden ser soluciones de tipo pedagógico, de tipo cultural, es decir, convencer a los actores que un curso de acción X va a tener resultados perjudiciales tanto para ellos como para el conjunto, ¿no? Por ejemplo, todas estas campañas que buscan que la gente se quede en casa porque eso puede generar, o sea, si bien las personas pueden buscar su trabajo, su ingreso cotidiano, el salir es exponerse y exponer al conjunto de la sociedad a un mal mayor, y por lo tanto hay que tratar de convencer y afectar las motivaciones de los actores para que prioricen la seguridad de quedarse en casa sobre un beneficio material inmediato. Otro tipo de solución es cambiar la estructura de situaciones, es decir, alterar la estructura de incentivos mediante normas y acciones que recompensen la cooperación y solucionen la deserción, ¿no? Por ejemplo, uno puede, en el caso del tema de la pandemia, una forma de cambiar la estructura de las situaciones, la gente que se siente compelida a salir de su casa para conseguir algún ingreso, puede ser dándole un ingreso universal para que se quede en casa, es decir, pagarle a la gente para que se quede en casa y no tenga que esta desesperación de trabajar o arreglárselas para conseguir algo con que vivir. De esta manera uno está alterando lo que se llama la estructura de incentivos, lo que hace que la gente tenga más incentivos para asumir una conducta que puede ser perjudicial en el colectivo, a pesar de que pueda ser beneficiosa en un momento para el individuo. Lo otro puede ser incrementar las sanciones, por ejemplo, ¿no? Y lo tercero puede ser influir en las estrategias de acciones, ¿no? En este caso se mantiene el supuesto del comportamiento egoísta de los actores, pero también se es consciente de que pueden actuar de manera cooperativa por su propio interés. Y soluciones para incrementar la confianza pueden incluir, por ejemplo, mejorar la disposición de información sobre la conducta de otros actores y generar un efecto reputacional a partir de juegos extensivos de lo que se llama quid pro quo. Yo te doy y tú me das, ¿no? Entonces, una manera de generar confianza es, incluso en actores que persiguen beneficios individuales, es fomentar una mayor información. Esto puede solucionar, por ejemplo, puede funcionar, por ejemplo, en el caso de situaciones de competencia, ¿no? De competencia, generar situaciones de una competencia libre, una competencia leal, crear situaciones de una mejor competencia para que los actores tengan más información de qué decisión tomar y cuáles son eh, digamos, las expectativas de los otros actores. Por ejemplo, lo que el Ministerio de Educación está tratando de hacer con obligar a los colegios privados a que compartan la información acerca de sus costos, para ayudar a los padres de familia que tienen hijos en colegios privados de si los pueden mantener, dado el compromiso que pueden tener con el colegio, o si frente a los costos deciden otra alternativa. ¿Cómo se vincula la elección racional y las instituciones? Es decir, si las teorías de la elección racional o del individualismo metodológico están centradas en comportamientos individuales, ¿cómo se analizan las instituciones desde este enfoque? Las instituciones de las teorías de la elección racional pueden definirse como de tres maneras. Pueden ser como un punto de equilibrio de formas de juego extensivas, es decir,
la institucionalización de normas y reglas de conducta es también el producto de repetición de acciones, de interacciones repetidas que van generando expectativas más o menos regulares y van regulando, autorregulando la conducta. En ese sentido, los procesos de institucionalización es cuando se van cristalizando una serie de comportamientos y se llega a un punto de equilibrio que va a ser muy difícil de cambiar este, y genera expectativas más o menos estables en el conjunto del sistema. Y eso a partir de lo que se llama formas de juego extensivas, es decir, juegos que se juegan una y otra vez. Otra manera de ver las instituciones son como soluciones a problemas de cooperación. Eh, a problemas de cooperación o a dilemas sociales. ¿No? Las instituciones también pueden resolver dilemas sociales que se autoimponen, estas soluciones se autoimponen en la medida que ningún actor está en posición de cambiarlas o tiene incentivos para hacerlo. Un ejemplo es el tema de la Constitución, es decir, las reglas de juego constitucional que plantean el equilibrio de poderes, o las reglas electorales que dan beneficio a los partidos que forman el sistema son reglas muy difíciles de cambiar porque un actor por sí mismo no las puede hacer. Entonces, eso va a solucionar va a permitir resolver problemas de cooperación cuando hay confrontación de poderes, como hemos experimentado el año pasado con la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, en ese sentido, la institución resuelve un problema de cooperación, otorgando derechos o prerrogativas a un actor sobre otro. Y en tercer lugar, las instituciones pueden también resolver problemas de cooperación al proveer puntos focales. Es decir, las instituciones pueden proveer de identidades colectivas o pueden enfocarnos en problemáticas que requieren arenas de acción colectiva. Es decir, por ejemplo, buscar el objetivo, en este caso la pandemia, el sistema de salud está buscando resolver un problema que requiere una acción colectiva, ¿no? Y nos provee un punto focal, un punto de encuentro donde los actores van a confluir para enfrentar ese problema. Entonces, las instituciones pueden ser el resultado de un equilibrio que podemos decir es inducido estructuralmente, es decir, que hay diferentes aspectos de la estructura institucional que empujan la acción social hacia un punto estable de equilibrio, ya sea limitando el rango disponible de resultados posibles para los actores. Es decir, cuando se llega a un punto de equilibrio, eso va a limitar el rango de posibilidades para los actores. Un ejemplo de esto puede ser lo que podemos llamar el famoso modelo económico. El modelo económico peruano basado en un sistema de exportaciones primarias es un punto de equilibrio estable que limita el rango de o resultados posibles para las acciones y también limita lo que uno puede hacer con la economía. Hay cosas que no se pueden hacer con la economía porque hay limitaciones estructurales, dadas las características del sistema. Cambiar eso implica movilizar una serie de recursos muy importantes. Ahora, si se logra identificar cuáles son estos aspectos institucionales que empujan hacia ciertos equilibrios, es posible explicar por qué en algún caso se ha llegado a un punto de equilibrio entre tantos otros. Una explicación posible es, por ejemplo, el poder que tienen determinados actores para influir sobre las normas y reglas de juego que tienen en la sociedad. ¿Cómo se entiende la cultura y la historia desde la elección racional? La cultura funciona como una institución, funciona como un proveedor de puntos focales hacia o a partir de los cuales los actores sociales pueden converger. Es decir, proveen, por ejemplo, motivaciones, proveen incentivos, proveen valores, ¿no? Proveen legitimidad. ¿No? La legitimidad desde este punto de vista es un proceso de evaluación positiva de un contrato entre individuos y estados, es decir, cuando se llega a un momento donde las relaciones entre el Estado y la sociedad llegan a una situación, generan una situación de orden, de seguridad, de predictibilidad en la conducta de los actores, esto puede lograr que se genere una legitimidad hacia el sistema que se expresa en valores que lo apoyen. La cultura también puede provenir o puede ser el resultado de demandas, de normas
que funcionan como mecanismos que limitan las externalidades negativas o promueven externalidades positivas de la acción social. Es decir, la cultura se expresa en normas de lo que es bueno, lo que es apropiado, lo que es sancionable. Entonces, la cultura también puede proveer de sanciones colectivas, es decir, una cultura que cuestiona cada vez más el machismo, que visibiliza más la violencia de género, puede convertirse en un mecanismo que va a limitar lo que llamamos, lo que los economistas llaman externalidades negativas, que puede ser es la violencia de género, o pueden promover conductas positivas que pueden ser vinculadas a un mayor respeto entre hombres y mujeres, ¿no? La cultura también facilita el intercambio de conocimientos a través de la generación de rituales colectivos, ¿no? Lugares donde nos encontramos, por ejemplo, la iglesia, los partidos políticos o fiestas nacionales o símbolos locales, fiestas patronales, son momentos donde la comunidad puede encontrarse y facilitar el intercambio y la cooperación. Y finalmente, la cultura también puede entenderse como el efecto de la reputación de los actores en juegos repetitivos, es decir, cuando uno está en situaciones de interacción repetida con un conjunto de actores, se va generando una reputación. Y esa reputación se puede convertir en valores como el de la lealtad o de la confianza, ¿no? Es decir, la reputación en un conjunto de interacciones que logran ser predecibles genera este tipo de valores. Y en relación a la historia, el tema es cómo incluir la secuencia temporal en el análisis de la elección racional. Y acá se utiliza, por ejemplo, la teoría de juegos para moldear secuencias temporales. Es decir, ¿qué pasa cuando un juego se repite? Se repite una y otra vez. Y eso permite remodelar secuencias temporales y tratar de predecir secuencias de acción y de reacción a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo se van generando, por ejemplo, efectos de reputación. Otro elemento que es importante desde cómo se ve la historia desde la teoría de la acción racional es lo que se llama el path dependency o la dependencia de trayectoria. Esto se refiere a procesos caracterizados por rendimientos crecientes eh, y donde la probabilidad de continuar por un camino se incrementa en la medida que los beneficios de seguir por ese camino son superiores a los costos relativos de adoptar otro camino o de salirse del que uno viene siguiendo, ¿no? Eso, por ejemplo, se aplica al tema de un modelo de desarrollo económico. Cambiar de un modelo de desarrollo económico puede tener costos muy altos, ¿no? Porque en la medida que uno sigue por el mismo camino, los rendimientos de ese camino van a ser crecientes, si son crecientes, obviamente. Entonces, los costos de cambiar van a incrementarse y eso es lo que genera una dependencia de la trayectoria. Que mecanismos causales generan lo que se llama una dependencia de la trayectoria, cuando hay costos fijos o de implementación muy altos, es decir, cuando cambiar de camino implica una intervención extremadamente costosa en la sociedad. Muchas veces eso suele ser asociado con crisis económicas, con crisis políticas, cambios de régimen político. Es probable que esta coyuntura de la pandemia implique una serie de decisiones que permita cambiar una determinada trayectoria. Otro elemento que genera el path dependency es el aprendizaje de los efectos, es decir, conforme vamos siguiendo el mismo camino, ya nos vamos acostumbrando a cuáles son esos efectos. Eso refuerza también los efectos de coordinación entre los actores y genera expectativas adaptativas, es decir, nos vamos adaptando a cómo funciona el sistema. Y por lo tanto, estos elementos van a generar lo que se llaman legados institucionales, que son lo que aparece en la historia. O sea, se construye una historia en el conjunto de interacciones y de juegos que vamos jugando de esta manera.
¿Qué temas se pueden estudiar o son típicos de estudio desde este enfoque analítico del individualismo metodológico y desde las teorías de la elección racional? Un tema muy desarrollado en la sociología política y en la ciencia política es el análisis del comportamiento electoral. Comportamiento electoral, cómo las personas deciden por quién votar, cuáles son los elementos racionales que entran en esa decisión. Otro tema de estudio son las estrategias de los actores políticos al momento de negociar, al momento de promulgar una ley, al momento de hacer una campaña electoral, al momento de tratar, o sea, qué estrategias van a desplegar los actores políticos en el proceso de competencia política. Un ámbito muy estudiado, sobre todo desde la ciencia política y las relaciones internacionales, es precisamente el tema de relaciones internacionales, ¿no? Negociaciones entre países, conflictos entre países, acuerdos comerciales, etcétera, conflictos bélicos, se estudian mucho desde ese conjunto de teorías, pueden ser temas usando juegos como el dilema del prisionero, cuando hay problemas de cooperación o de confianza, o teorías como el juego de la gallina, cuando hay problemas de objetivos incompatibles. Los movimientos sociales también se analizan desde este enfoque, es decir, cómo se movilizan los recursos. En los movimientos sociales está el famoso dilema del free rider, es decir, el movimiento social puede ser más exitoso cuanto más gente participa, pero un movimiento exitoso puede generar lo que se llaman free riders, es personas que deciden no participar, no asumir los costos de la movilización, porque igualmente si la movilización tiene éxito, ellos van a verse beneficiados, es decir, la gente que está al margen del movimiento porque no quiere asumir los costos de participar en las marchas, de colaborar financieramente con los costos de la movilización, etcétera, pero porque sabe que si el movimiento es exitoso, él igual podrá verse beneficiado por los beneficios que obtenga el movimiento social. Otro elemento es también los efectos que pueden tener las políticas públicas o las intervenciones sociales, es decir, cómo las intervenciones sociales o un programa social va a afectar las preferencias de los actores o los recursos o las alternativas que tienen a su disposición. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ponemos una serie de normas en la cuarentena, ¿no? El tema, por ejemplo, del pico y género, podía haberse modelado desde esta perspectiva, es decir, cómo la alteración del contexto de las normas por intervención pública de la autoridad va a alterar las preferencias y las conductas y las expectativas de los actores. Eso también se puede analizar desde este enfoque y todo lo que tiene que ver con ingeniería constitucional, por ejemplo, todos los temas de reformas políticas, reformas constitucionales, es precisamente alterar los incentivos y las reglas de juego de los actores políticos y cuáles pueden ser los efectos, por ejemplo, si esto va a consolidar un sistema de partidos más sólido, si esto va a mejorar la representación política, si eso va a mejorar la participación de género, si esto va a mejorar la participación de los jóvenes, o sea, qué medidas pueden incentivar o desincentivar determinadas conductas o preferencias, es un tema que entra dentro del ámbito de asuntos que este tipo de enfoques teórico-metodológicos estudian.